Bueno, ahí va. Bueno, hola, ¿cómo les va? Empiezo a grabar la segunda clase de metafísica eh, a partir de lo que habíamos dejado en la clase anterior. Básicamente nos habíamos estado refiriendo largamente al problema de las metafísicas y lo metafísico, a la distinción entre las metafísicas y lo metafísico. Que, como les he dicho, que como hemos conversado ya largamente, constituyen una distinción muy simple, muy sencilla, que sin embargo creo que tiene una larga trascendencia, en el sentido de que nos permite orientarnos en materia de las cuestiones metafísicas, que son variadas, múltiples, muy dispares, como lo hemos ya conversado, y que han dado lugar a lo largo del tiempo a una diversidad de aproximaciones teóricas, de desarrollos teóricos, que han acabado por constituir una multiplicidad de metafísicas muy distintas, muy diversas. Digamos, una prueba de ello sería, o podríamos tener, si hacemos una revisión de cuántos escritos hay, cuántos ensayos existen bajo el título de Introducción a la Metafísica o qué es metafísica. Precisamente por esa enorme, la enorme amplitud del abanico de cuestiones relacionadas con lo metafísico que da lugar a las diversas metafísicas históricas. Bueno, volviendo al tema este, yo diría que entre las metafísicas y lo metafísico podríamos señalar una cierta disimetría, cierta asimetría entre ambas cuestiones, en el sentido de que las metafísicas, en cuanto a producciones humanas, históricas y culturales, en cuanto a esa discursividad implicada, digamos, en el término, son contingentes, es decir, podrían no existir, podría no haberlas habido, podría no haberlas, podríamos dejar de escribir metafísica y no escribirlas nunca más. O podrían no haberse escrito nunca, o se podría abandonar, de hecho, como les digo, esa apertura teórica, por lo tanto es contingente, es histórica, mientras que lo metafísico se mantiene allende la existencia o no de los metafísicos. No, me quedé pensando en esa vieja frase común de mis abuelos, de nuestros padres, que decía, viene de un verso, un poeta que dice, podrá no haber más poetas, pero siempre habrá poesía. Bueno, más o menos. Podrán haber más metafísicas, pero lo metafísico va a permanecer, va a estar ahí mientras haya alguien en el mundo. Esto quiere decir algo muy importante. Quiere decir básicamente que lo metafísico se vincula con la naturaleza humana misma. Yo creo que ese es un punto de llegada inexcusable a esta altura, después de tantas discusiones. La idea de que lo metafísico corresponde a una tendencia natural del ser humano, a un instinto, a una pulsión, digamos, por lo tanto no necesariamente consciente ni intencional, eh, o bien corresponde a una pasión, que es más o menos parecido, semejante, es diferente, pero tiene en común con lo del instinto, con lo de la pulsión, el hecho de no tratarse de una acción deliberada. ¿Eh? De ahí que lo metafísico yo lo consideraría como un pathos. Un pathos, esa palabra griega es muy linda, de donde viene pasión, pero también de donde viene enfermedad, patología. Es decir, se trata de algo que uno no elige, no, ya sea enamorarse o una gripe. El pathos metafísico, la pasión y de alguna manera el padecimiento de la experiencia metafísica es algo que sería, de acuerdo a lo que estoy planteando, íncito al ser humano.
digamos. ¿eh? La raíz de lo metafísico se encontraría en la naturaleza misma del humano. Es algo que podríamos conversar largamente, aparte. Bueno, ya vendrá el momento, seguro, tal vez, ¿no? Por lo pronto, estamos hablando, como les digo, de una pasión, de una experiencia eh, que puede o no derivar en una filosofía o en una teoría. Eh, y que se vincula básicamente con la cuestión existencial misma, sin ninguna duda. De ahí que lo metafísico tenga un carácter existencial profundamente en sus orígenes históricos, tal como los hemos situado nosotros dentro de nuestra propia tradición, hacia el siglo VI antes de Cristo en la Grecia, digamos. Grecia entre comillas, porque en realidad ahí hablamos de un contexto geográfico donde tenemos que la mayoría de los filósofos que nosotros llamamos griegos, hoy por hoy podríamos decir que son italianos o turcos o sirios, por ejemplo. Y hay algunos griegos también, incluido Aristóteles, que es macedonio, tampoco griego. Eh, el hecho es que en el contexto del surgimiento de la filosofía griega, en el contexto del surgimiento de la filosofía occidental, esta impronta existencial inherente a lo metafísico, que como yo les digo se encuentra en la raíz misma de la pasión, del pathos metafísico y por lo tanto condicionante de las metafísicas como las formas discursivas que adquiera el desarrollo de ese pathos o de las investigaciones promovidas por ese pathos. Este carácter existencial, entonces, les decía, inherente a lo metafísico, es interesante ver cómo es de alguna manera colocado en los límites y muy pronto en los límites externos de lo que sería la filosofía en su constitución allá por el siglo VI, V antes de Cristo en Grecia antigua. Es decir, lo que quiero decir es que el pathos metafísico, de lo metafísico que afecta por igual a diversas culturas en un mismo contexto histórico, que sería el del siglo VI antes de Cristo, tiene una deriva diferente según sea en la China, en la India o en Grecia antigua, en Occidente. Vamos a decir, en el sentido de que es la filosofía occidental, con su origen en Grecia antigua precisamente, la que, la que produce en sus propios orígenes, digamos, una especie de corte, de separación, de delimitación respecto de lo metafísico en relación con lo que se habría de convertir en objeto de la filosofía. Es decir, objeto de lo que sería la especulación científica, tal como se le entendía en ese momento, que sería la especulación filosófica. Obviamente dentro del concepto, por ejemplo, aristotélico de ciencia. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que la filosofía occidental se caracteriza por esa especie de ablación en la cuestión metafísica, por la cual se separa el carácter intelectual del conocimiento, en este caso sobre la cuestión metafísica, del carácter experiencial de un saber posible sobre esas cuestiones. Esa distinción a mí me parece muy importante de señalar, la distinción entre un saber experiencial y un saber intelectual, o lo que es lo mismo, la distinción entre un saber que corresponde al plano existencial, que es el que sería el correlativo a la experiencia, al saber experiencial, y un saber o una forma, un tipo de saber que correspondería al plano intelectual, a su vez correspondiente con el ideal de un saber teórico.
esta distinción, esta partición en los orígenes me parece que es muy interesante de destacar, sobre todo en esta materia, porque lo que sucede es que allá por la prehistoria de la filosofía, que es donde se produce, que es cuando se produce, digamos, esta clara separación, delimitación entre un saber experiencial y un saber intelectual, eh, se encuentran, digamos, allá por los orígenes de la filosofía, estos saberes se encuentran por completo entrecruzados, entreverados, diríamos, mezclados, es decir, y probablemente concebidos y percibidos como partes de una misma, de una misma problemática o de un mismo patos, y que se vincula fundamentalmente con la comprensión del ser humano en el universo, con la comprensión del ser humano en el mundo. La comprensión del ser humano en el mundo implica dos cosas básicamente. Implica una comprensión por una parte del mundo en el que uno se sitúa y una comprensión de uno mismo en cuanto ente situado en el mundo, es decir, en cuanto ser viviente, en este caso, que forma parte de ese mundo sobre el cual en última instancia nos estamos preguntando al ponerse en marcha el pensamiento. El pensamiento y un pensamiento sistemático, ordenado, etcétera. Eh, ¿De qué manera lo metafísico se encuentra entrelazado tanto con el saber intelectual como con el saber experiencial en los orígenes del pensamiento, en los orígenes, perdón, en los orígenes de la filosofía occidental? Es algo que podemos desentrañar nosotros a partir de frecuentar esos fragmentos que pertenecen a la prehistoria de la filosofía, que nosotros hemos seleccionado a partir o siguiéndolo, digamos, a Rodolfo Mondolfo, que es el mejor maestro en eso. Nosotros ahí podemos observar cómo los problemas relativos al cosmos y los problemas relativos al ser humano forman parte de una misma problemática. Y en ambos casos esas problemáticas corresponden al plano de lo metafísico en el sentido más puro y claro de la cuestión. Por eso creo que es importante permanecer un poco en ese contexto prehistórico, como le digo, respecto a la historia de la filosofía. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero básicamente a que la problemática de la metafísica o la problemática metafísica relacionada con la dimensión intelectual, con la dimensión teórica, responde al desarrollo o al intento del desarrollo de la respuesta por la pregunta acerca del mundo, por la pregunta acerca del universo, en el sentido de qué es eso que se me presenta como lo existente, eso que se me presenta como el ser, eso que se me presenta como lo que es, el siendo, diría yo. A mí me gusta más la palabra el siendo, el gerundio siendo, que la palabra ser en castellano. Después vamos a ver bien por qué, pero básicamente el siendo, el gerundio da cuenta de la totalidad de lo existente, sin más, en cuanto a una totalidad que abarca cada una y todas las cosas, pero que se encuentra en estado de actividad permanente. Es decir, por eso me gusta el gerundio, el siendo. ¿Mm? Eh, y que da cuenta también del carácter activo y dinámico de esta totalidad de lo existente. Mientras que la palabra ser nos confunde a nosotros entre el sustantivo y el infinitivo. De manera tal que cuando decimos el problema del ser, pareciera que estuviéramos pensando el problema del sustantivo ser, o sea, de algo que concebimos que es el ser. Y la lengua, el lenguaje nos hace una trampa y porque nos obliga a pensar el ser, o sea, la totalidad de lo existente sería en este caso,
bajo la forma, el esquema categorial del objeto, de una cosa, algo que es. Entonces cuando hablamos del ser, pareciera que estuviéramos dando por sentado de antemano que estamos hablando de algo que es, o sea, de una cosa. Y de hecho eso ha constituido, de acuerdo, por ejemplo, a la lectura crítica que hace Heidegger, uno de los errores más importantes, más constantes de la historia de la filosofía. El hecho de comprender al ser, al acto de ser, que se traduciría con el infinitivo ser, como una cosa, como el objeto, como el ente, como aquello que es como el participio presente del verbo ser, es decir, como lo que es, ente en griego, ¿no? Bueno, en latín sería. Eh, Grosso modo, la cuestión del ser, la cuestión de la totalidad de lo existente, la cuestión del cosmos, del universo, de lo que existe y su explicación, corresponde o surge o corresponde a una sospecha básica, elemental, que estaría implícita en los orígenes de la metafísica, que es la sospecha de la diferencia ontológica. Después vamos a ver más claramente, más adelante, de qué se trata este concepto. Pero básicamente de una diferencia que habría entre las cosas tal como se muestran y lo que las cosas son en realidad. Esa diferencia ontológica que habría entre, por lo que acabo de decir, entre lo aparente y lo real. Lo cual va a dar lugar a la más larga trayectoria de la historia de la metafísica, que es la relación entre lo sensible y lo inteligible, lo aparente y lo real. Bueno, Platón va a darle una respuesta a estos interrogantes y a esta problemática, y eso va a determinar en gran medida la filosofía y la cultura misma de Occidente por 2500 años. Por lo pronto, a lo que me quiero remitir ahora es a la sospecha o a la intuición, más allá de los autores, de los pensadores, yo diría de manera colectiva, que se produce en el ser humano, esa sospecha de la diferencia entre las cosas que son, que están, y lo que las cosas son, ¿no? Una diferencia entre lo que hay y la naturaleza verdadera de lo que hay. ¿No? Esto es un supuesto, es una sospecha, como les digo, que pareciera darse de manera natural en el ser humano. De ahí la característica, digamos, antropológica a la que me refería hace rato, de lo metafísico. ¿Mm? Pareciera que por nuestra propia constitución perceptual, cognitiva, etcétera, y por nuestra propia experiencia pragmática con las cosas de la vida, empezamos a caer en la cuenta de esta diferencia que luego en términos técnicos se va a llamar la diferencia ontológica entre las cosas y lo que las cosas son, o entre ¿no? lo aparente y lo real, que en todo caso, siendo inherente a la cosa misma, siendo inherente a lo aparente, le da fundamento eh, y de alguna manera lo constituye como eso que es. Esa sospecha, digamos, de esta diferencia es lo que estaría en el origen de lo metafísico. Como les digo, bueno, habría que analizar de dónde proviene esta sospecha. El hecho no lo vamos a hacer ahora, sería entrar en aspectos psicológicos y sociológicos, muy interesantes sin duda. A lo único que me quiero remitir por ahora es, digamos, a esa tendencia natural a suponer una realidad por debajo de la realidad, digamos, una realidad primera por debajo de la realidad aparente o superficial o simplemente patente, lo que se me muestra. ¿Mm? La idea de que hay algo por debajo de lo que se muestra, que no es aleatorio y todo lo contrario, sino que incluso es determinante de lo que se muestra.
por lo que lo oculto pasaría a ser fundamental respecto de lo aparente. Lo esencial es invisible a los ojos, dice por ahí Saint-Exupéry en El Principito, y se está refiriendo a esta percepción, que como les digo, en el origen en la prehistoria de la filosofía daría lugar a los planteos metafísicos. Esa sospecha entonces de una realidad más profunda por debajo de la realidad aparente es algo que caracteriza a todas las filosofías, las grandes filosofías de la época, o sea, el hinduismo, el taoísmo, para referirme grosso modo a la filosofía de la China y la filosofía griega, de la que provendría la filosofía occidental. En todos los casos, esa sospecha está presente. Y es la sospecha anterior al surgimiento de la filosofía como institución que pervive, que persiste y que se plasma en el discurso y en la teoría, digamos, del pensamiento religioso fundamentalmente. Ya sea en el taoísmo, en el budismo, como como en la filosofía griega, nos encontramos con planteos semejantes al respecto, es decir, comunes, análogos, respecto a esa diferencia ontológica a la que me refería hace rato. En todos los casos, se crea la idea, se va moldeando y se va trabajando el presupuesto de una percepción que se va trabajando intelectualmente, por lo tanto, teoréticamente, acerca de esta diferencia ontológica entre una realidad subyacente que tendría con respecto a la realidad manifiesta el carácter de un fundamento y una determinación, es decir, esa realidad subyacente que se encontraría metafísica, es decir, más allá de lo dado físicamente o de lo dado ante los ojos, en todo caso, no solo sería una realidad diferente, sino que a su vez vinculada con la patente con la que se muestra, manteniendo un vínculo que tiende a ser pensado desde los orígenes como un vínculo de fundamento. Es decir, insisto, ¿no? Esa realidad oculta sería la que daría sentido, en todo caso fundamento, al aparente. El tema de los principios, los fundamentos, las causas, entonces, que son todos los temas, que son las formas de la expresión del tema de la metafísica en sus distintas variantes, está vinculado con esto, básicamente. Es decir, lo metafísico en este sentido corresponde a una dimensión de lo real. A una dimensión de lo real, a un nivel, a un plano de lo real, que como les digo, en principio en el marco de las metafísicas clásicas y modernas, se da por supuesto de que es un plano fundamental respecto del plano de lo manifiesto. De ahí el carácter de la búsqueda de una verdad primera, de un primer principio, de fundamentos últimos, de causas últimas y primeras, y de ahí también el carácter de filosofía primera que adquiriría la filosofía que se ocupe de lo metafísico así planteado en estos términos. Que como les decía la otra vez, con Aristóteles, eso metafísico, eso fundamental y primero puede ser visto ya sea en clave teológica como en clave lógico-matemática. En todo caso nos estamos refiriendo a lo metafísico como una dimensión de lo real. Y en estos términos que les acabo de plantear. Es decir, es interesantísimo ver cómo hacia el siglo VI a.C., V, VI, prácticamente hay una coincidencia notable entre la filosofía china. Yo soy un apasionado de la filosofía china y de la filosofía hindú también, ¿no? Del budismo. Es notable la cercanía que hay, por ejemplo, entre Lao Tse y Heráclito. Y en ambos casos, digamos, la referencia a lo metafísico se da en el sentido de lo que les venía explicando hace rato. En el caso de Heráclito, en el sentido del pensamiento de un logos subyacente
y de alguna manera, no de alguna manera, un logos subyacente y seguramente en los términos del planteo de Heráclito, determinante de lo aparente, de lo existente. Eh, eh, un logos que podría ser traducido luego como una especie de razón, no bajo el ideal de la razón lógico-matemática de la modernidad, sino como lo pensarían los griegos, digamos, como aquello que reúne y recoge lo diverso y lo múltiple, ¿eh? Otorgándole un sentido unitario. Ese logos que los chinos han pensado bajo el concepto de Tao, de ahí viene el taoísmo, ¿no? Que marcaría de alguna manera las pautas de funcionamientos de la totalidad de lo existente, ¿m? Corresponde a lo metafísico, es decir, a aquello que está más allá de las cosas que vemos acá y que explicarían a estas. Eh, Podríamos así abundar por pasar por cada uno de los filósofos para mostrar esta percepción, digamos, de lo metafísico. Eh, del mismo modo sucede en la filosofía griega. Ahora, ¿qué es lo importante de señalar acá en esta especie de filosofía comparada? Lo importante de señalar es que en Occidente el surgimiento de la filosofía, ahí por el siglo V, ¿m? va a ser consustancial a la separación de la problemática existencial respecto de la problemática cosmológica en materia de filosofía. Y más propiamente, más concretamente en nuestro caso, en materia de metafísica. De manera tal que en Occidente la problemática metafísica va a encauzarse de entrada, ya con Aristóteles de manera clara y palmaria, pero ya se ve esa prefiguración en Sócrates y en Platón, se va a encauzar la cuestión filosófica, la cuestión metafísica, a partir de una separación cada vez más neta entre lo que sería el saber experiencial y el saber teorético, intelectual, privilegiando este último. Eso es lo que va a caracterizar a la filosofía occidental hasta hoy. Yo diría que hasta fines del siglo XX, hasta principios del XXI por lo menos. Hoy no sé. Vamos a ver. Pero eso es lo que ha caracterizado a la tradición cultural que constituye a la filosofía occidental, dentro de la cual nos encontramos nosotros formando parte, ya sea por una pertenencia que consideremos plena o bien relativa y crítica. No importa, a ella pertenecemos y aquí estamos, como que estamos en esta carrera, en esta institución. Esa va a ser la trayectoria que va a proseguir, digamos, la filosofía, la metafísica y la ontología occidental, la de un estudio eminentemente teorético acerca del ser del ente, acerca del ser de lo existente, acerca de la naturaleza de lo real. Esa es la cuestión. Por eso su enorme vinculación en la filosofía occidental, inmediata vinculación con la cosmología, con la teoría del cosmos, que ya surge como forma teórica entre los griegos, que se desarrolla a lo largo de los siglos y que hoy forma parte de lo que sería la cosmología actual, es decir, una especie de filosofía ampliada de la física, de la físico-química. Esa va a ser la tendencia intelectualista, objetualista, de la filosofía occidental, a partir de lo cual la cuestión existencial, que yo les decía, es la otra gran parte, la otra gran pata de la matriz problemática de lo metafísico, va a quedar completamente desplazada. Esa perspectiva existencial en la filosofía oriental, en cambio, va a ser fundamental a lo largo de estos 2500 años, o 3000, o antes incluso de esto, por eso digo 3000, hasta la actualidad, caracterizando a la filosofía china y a la filosofía hindú como son caracterizadas actualmente esas filosofías.
Después podemos discutir qué entendemos por filosofía, en qué medida son o no lo son, bueno, todas las que estamos hablando. Pero para no hacerlo más largo, que ya veo que se me va el tiempo recién con esta introducción, me voy a referir al saber experiencial, que es el que queda de lado, digamos, en la tradición occidental, no más en los orígenes ya de la filosofía occidental. Digamos, ahí donde se constituye la filosofía como saber teorético, ahí queda de lado, empieza a quedar de lado el problema existencial vinculado al saber experiencial acerca de lo metafísico. Y obviamente quedan también clausuradas las posibilidades de las metafísicas como saberes experiencial. Queda clausurada la posibilidad, diríamos, por un tiempo, por 2000 años, de lo que sería una metafísica práctica. La idea de una metafísica práctica en Occidente, en el mundo académico, sería contradictoria, prácticamente absurda. O bien quedaría relegada al plano de la religión. Por ejemplo, al plano, dentro de la religión, al plano de la teología monástica, que es una teología no intelectualista, o al plano de las prácticas religiosas, rituales, ceremoniales, etc. Pero vamos al meollo del problema de la cuestión de lo metafísico en relación con el saber experiencial. Este se halla directamente vinculado con la percepción del cosmos y del universo, como intuición, como percepción y la problemática que trae aparejada. Solamente que cambiamos el foco de la percepción o de la perspectiva, diríamos. Ya acá lo metafísico no se vincularía o no, no lo definiríamos como una dimensión de lo real, ¿no? Como sería lo que hicimos recién, sino más bien tendríamos que pensar lo metafísico como horizonte existencial. Esa es la cuestión y ese es el desafío. ¿En qué sentido esto es así? Diríamos, directamente vinculado con la cuestión del cosmos, de la pertenencia a un todo que nos excede, del que formamos parte y al que hemos venido acá desde que nacemos, se plantean las cuestiones de nuestros propios, básicamente la cuestión de nuestro propio destino. Las primeras preguntas que nos surgen respecto de ese cosmos, de ese todo, es qué es, de dónde proviene, cómo está constituido. Esas son todas preguntas que después especializadas van a dar lugar a la problemática metafísica, ¿no? ¿Qué es lo real? ¿Qué es el ser? ¿Mm? Tiene que ver con las primeras preguntas de los primeros filósofos griegos, ¿no? ¿Qué es lo común a todo lo existente? ¿Qué es lo común a lo múltiple? Las respuestas que encontramos al respecto son todas de orden metafísica, es decir, para los jónicos, los fisiologoi, lo común es de orden material, un elemento o varios elementos, es decir, agua, tierra, fuego, aire, por ejemplo, Empédocles, etcétera, con lo demás. O bien una forma no material, una forma lógica, una forma, diríamos, como sería el caso de Heráclito cuando piensa que lo real por sí mismo, por debajo de las apariencias, es el logos. Siendo el logos, de alguna manera, el equivalente a una ley universal. La primera vez que he pensado algo en esos términos, en los términos de una ley universal, en la filosofía griega, de acuerdo a lo que nos consta a nosotros, es en Anaximandro. Y ese algo que piensa Anaximandro es pensado bajo el nombre de Dike, que es la justicia. Digamos, el concepto de justicia en Anaximandro, que no es solo de él, ¿no? Es bien común, digamos, en la filosofía del siglo VI, VII antes de Cristo. Eso común que reuniría lo disperso y diverso es lo que
como les decía yo, en los términos de un Heráclito constituiría el logos, mientras que en los términos de un Anaximandro constituiría una legalidad, de alguna manera, que reconoce con el nombre de la justicia, de la dique, a su vez, obviamente, propio de la época, arropada, vestida de una figura mitológica. Pero eso no le quita absolutamente nada a la cuestión, al contrario, a la cuestión del pensamiento de lo metafísico. Y fíjense ustedes que el concepto, la categoría, digamos, el concepto con el que Anaximandro, que ahora lo puse de ejemplo, me vino en la mente, piensa a lo metafísico, es decir, como aquello que subyace a todas las cosas y que de alguna manera las determina, las gobierna, las regula, es de orden experiencial y existencial, digamos. Es un concepto típicamente humano y secular, que es el de justicia. La justicia en el tiempo, o bien el tiempo sería el que acabaría por aplicar, de acuerdo al pensamiento presocrático, es al tiempo también revestido de un ropaje mítico, es al que le cabría de alguna manera hacer justicia respecto del pasaje por la vida de cada uno de nosotros y de las cosas, digamos, que son engendradas y que perecen. Es decir, a la idea de una totalidad y de un mundo englobante al que pertenecemos le es consustancial la idea de una lógica inherente a esa totalidad, y una lógica inherente pensada en los términos de fundamentalmente en los términos del cumplimiento de un destino y de la posibilidad de una sanción en el caso del incumplimiento del mismo. Ahí aparecen varios temas que van a constituir el campo semántico, digamos, de lo metafísico en ese contexto. Básicamente, la idea de muerte, la idea de culpa, la idea del mal, la idea del destino, la idea de la justicia, en el sentido metafísico al que me estoy refiriendo, no en el sentido sociopolítico, la idea de la culpa, la falta, la deuda, son todos los términos que constituyen la constelación, el campo semántico, el universo discursivo, diríamos. Son conceptos, son categorías que se determinan mutuamente, es decir, se codeterminan constituyendo, digamos, un campo semántico, un universo discursivo. Todos esos conceptos y categorías corresponden al plano de ese saber experiencial, o de ese plano experiencial del saber que se vincula con lo metafísico. Con lo metafísico, en este contexto, en el contexto de la Grecia arcaica y de la Grecia antigua, ahora identificado con lo divino, que es de alguna manera como ya lo piensan siempre de manera mezclada los griegos, es decir, cuando piensan la physis, la piensan como algo activo, animado y que tiene los rasgos de una personalidad, digamos, o sea, de ahí su carácter más afín a lo que para nosotros es común de experimentar, observar y experimentar en el contexto religioso. Es decir, ya sea la Pachamama o Jehová, el creyente se dirige al mismo o a la misma como quien se dirige a una persona. Lo divino tiene que ver con esto, digamos, con una justicia, con una
con un designio, con un destino, con un cumplimiento y una sanción. Eh, en cualquiera de esos casos, sea cual sea la teoría que surja, que se desarrolle, se trata de, en todos los casos, de un planteo de orden escatológico, es decir, vinculado con la vida de ultratumba. Y esto es así porque al ser humano le cae encima como un patos, les decía hace rato, el problema de su finitud y el problema de la muerte. Y es algo a lo que de alguna manera debemos darle alguna respuesta por cualquier medio, so pena de descarrilar en la peor de las desorganizaciones y de los caos afectivos, psicológicos, ante la falta de sentido. Eh, el ser humano ha tendido siempre a comprender de alguna manera, ya sea errada o acertada, eso es lo de menos, su pertenencia a un todo envolvente. El hecho de comprenderlo, percibirlo en términos de esta, digamos, de este carácter existencial y personal, es algo que, como les decía, en los orígenes corresponde al plano de lo metafísico, pero que en la historia de las filosofías, en la historia de la filosofía occidental, va a ser un plano abandonado más pronto que tarde, ya en la Grecia antigua, para privilegiar la otra dirección, la dirección del estudio, de la determinación y el estudio objetivo, de la determinación del carácter objetual de las cosas, de los entes que van a ser entonces objeto de estudio, objeto de la filosofía o de la ciencia. Abandonando la perspectiva experiencial o bien relegándosela, dejándosela a la religión, que es lo que de hecho va a suceder en Occidente a partir del surgimiento del judeocristianismo. Por así decir, la filosofía y la ciencia, mucho después la ciencia, entendida como ciencia moderna, se van a ocupar entonces del problema físico y metafísico respecto del ente, de los entes, de la totalidad de lo real. Esto es, se van a ocupar de lo que sería de lo metafísico como esa dimensión de lo real, mientras que va a ser la religión la que se va a ocupar básicamente de la dimensión experiencial de lo metafísico, y particularmente la religión judío-cristiana que se habrá de imponer de manera hegemónica por razones geopolíticas, etc. Después están todas las otras religiosidades presentes, paganas, que no fueron suprimidas, aunque muchas veces se creyó que sí, en las cuales lo metafísico perdura bajo esa modalidad de una realidad experiencial, sensible, vinculada al horizonte existencial, es decir, al horizonte de nuestras expectativas y de nuestras angustias y de nuestros deseos y de nuestras creencias respecto de nosotros mismos antes y después de esta vida. Esas cuestiones que yo creo que pertenecen absolutamente y de lleno a la metafísica, porque constituyen lo metafísico, no solo se las podemos adscribir a las culturas, como les decía, me he referido a las principales grandes civilizaciones, como la china o la hindú, sino que se las vamos a adscribir, sobre todo en nuestro caso, en mi caso particularmente, a las filosofías paganas, como son las filosofías de los pueblos andinos, incluido el pueblo mapuche. Realmente cuando me refiero a la filosofía de los pueblos andinos pienso más que nada en la cultura incaica, en el Tahuantinsuyo, en las que el saber experiencial respecto de lo metafísico se torna muy importante y relevante. Y este saber experiencial adquiere dimensiones sobre todo prácticas vinculadas con la ética, pero también con la estética. Vinculados con la ética en el sentido de que de acuerdo a lo que nosotros pensemos respecto de lo metafísico, habrán de ser también en gran medida nuestros pensamientos respecto del sentido y valor de la existencia,
de nuestra existencia, que corresponde ya al plano de lo ético. Y muchas otras cosas más. Vamos a poder ver entonces cómo lo ético y lo metafísico se encuentran implicados siempre, desde siempre. Hay casos en los que se determina lo metafísico por lo ético y bueno, ahí lo vamos a ver. Hay otros en que no, en que está más sustraído, pero eh, la relación está. Eh, Espero que hayan quedado claro estas dos dimensiones entonces de lo metafísico. Por un lado como horizonte existencial y por otro lado como dimensión de lo real. Como horizonte existencial se vincula directamente con lo que, digamos, con nuestras expectativas, insisto, respecto de nuestro propio destino, con nuestra comprensión respecto de nuestro propio origen. A lo que ha dado lugar esa problemática, esa percepción de lo metafísico y su posterior tratamiento por las metafísicas, independientemente de que éstas se hayan denominado así o no, independientemente de que éstas pertenezcan a Occidente o a Oriente o a cualquier otro lugar, las problemáticas vinculadas con lo metafísico en este contexto han tenido que ver con la concepción, con las concepciones básicamente vamos a empezar por mencionar las más importantes en la filosofía occidental, la concepción, la teoría acerca de la inmortalidad del alma, por ejemplo. Que como vemos en Platón está íntimamente ligada a la cuestión ética, es decir, a la cuestión de la salvación, como a la cuestión epistemológica. Ahí tenemos una característica muy interesante en Occidente. Vemos cómo esta cuestión escatológica de ultratumba, que es la cuestión del alma, como en su carácter de inmortal, se vincula en Platón, por ejemplo, con su teoría del conocimiento. Vemos cómo lo metafísico sirve de fundamento para lo epistemológico en Platón. Para poner un ejemplo. Bien, está haciéndose muy largo esto y muy pesado, por lo tanto. Vamos a ir cerrando. Les decía, los principales temas entonces de lo metafísico, referidos a lo metafísico, como horizonte existencial, que a su vez nos conducen hacia un saber experiencial, se vinculan, por ejemplo, con la inmortalidad del alma, la idea de la salvación, del alma también, o del cuerpo y alma, o del sujeto, del individuo, qué sé yo. La idea de la transmigración de las almas, que es otro tema que, como el de la inmortalidad, nosotros encontramos que está en los pitagóricos, está en los órficos, proviene básicamente, son dos temas que provienen del orfismo, se instalan en el pitagorismo y por ahí ingresan al platonismo, pasando a constituir luego, por la recepción que se hace desde el cristianismo, de todo el platonismo, a constituir la matriz epistémica misma de Occidente. O sea, esa es la cuestión. Esos fragmentitos de Mondolfo que tienen ustedes al principio van por ahí. Otro tema es el tema de la transmigración, el tema del pecado original, el tema de la purificación. Son todas referencias a un saber experiencial con vistas acerca de lo metafísico con vistas a una transformación en el sujeto. Eso está muy presente en Pitágoras, también está presente en Platón. No se olviden, el portal de la Academia de Platón decía, no entra aquí quien no sepa matemáticas, y sin embargo se supone que era una escuela filosófico-mística. Platón es un iniciado en los misterios eleusinos, que es en los que se tratan estos temas. Bueno, todos estos temas que pertenecen a lo metafísico de una manera esencial, por cuanto se corresponden con la naturaleza misma del ser humano, son abandonados o son dejados en un segundo plano respecto de la historia oficial de la filosofía occidental hasta casi, diríamos, fines del siglo XX. En la actualidad, personalmente yo me ocupo de rescatarlos como en otro contexto, a ese horizonte, en otro contexto, en el contexto de los emergentes
filosóficos, epistémicos del siglo XXI, del pensamiento de los pueblos originarios. Y de ahí que después podré hablar yo tranquilamente, nos entenderemos tal vez, acerca de una metafísica de la Pachamama y otras cosas. Bueno, chicos, oh, qué largo que se hace. Yo pienso básicamente en el peso del archivo. Eso es todo. Creo que estas son las claves para que ustedes puedan leer entonces. ¿Qué es lo que pretendo con las lecturas de los fragmentos fuentes que nos depara Mondolfo? Eso quiero que podamos ver en los fragmentos de Mondolfo. Que podamos detectar esto que les estoy diciendo en esos fragmentos. No es para que nos aprendamos qué quería decir Proclo o qué sé yo, quién en cada parte, en un texto, ¿no? Sino cuáles son los temas y los problemas, en este caso, referidos a lo metafísico, en la prehistoria de la filosofía, en los orígenes mismos de la filosofía, para que nos familiaricemos con los espacios virtuales de la metafísica, para que después podamos nosotros ocupar esos espacios virtuales con pensamientos propios o bien de otros autores y corrientes y tradiciones que no sean las académicas al uso o las que están en el programa. Chicos, espero que haya sido buena la clase. Nos vemos, seguro que va a haber una segunda parte. Espero que más corta. Un abrazo grande.